micrófonos. Voy a grabar. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del doctor Ángel Gavet sobre la curcumina Bio-MS para profesionales de la salud. Es un placer para mí presentarles a mi amigo y nuestro querido doctor Ángel Gavet. Le dejo los micrófonos, doctor Gavet. Muchísimas gracias, Lupita. Es para mí un honor estar acá. Me complace ver que hay personas interesadas, colegas interesados de diversos países. Qué interesante de esto de la tecnología, que uno puede compartir información con personas en Perú, o por ahí hoy algo de España, de Argentina, pues quizás pues también de México tiene que haber, y posiblemente de otros países, ¿no? Me complace, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es un esfuerzo que hacen, es un día viernes, viernes a las 7 de la noche. Regularmente las personas están pues haciendo otro tipo de actividades o compartiendo con su familia o descansando de ya de la semana, ¿no? Y entrar a estos webinars, pues es un esfuerzo, ¿no? De una u otra manera es un esfuerzo y hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, pues espero no defraudarlos. Vamos a aprender mucho acá de una información bien interesante sobre la curcumina Bio-MS. Ya vamos a ver qué significa eso. Y esta presentación está siendo grabada para que la puedan ver de nuevo, podamos estar en contacto. Ya Lupita les mandó el correo electrónico, así que pues es el inicio de lo que puede ser una bonita relación laboral y por qué no, pues también de amistad, ¿no? Entonces, pues comenzamos y déjeme poner esto para acá para que no estorbe mucho y perfecto. Déjeme, lo pongo pequeñito. Bien, mi nombre es Ángel Gavet, soy médico de especialidad nutrición clínica. Yo me dediqué desde el pregrado, ya mi posgrado lo hice en nutrición clínica. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela. Luego hice una maestría en nutrición en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela también. Luego hice un posgrado en nutrición clínica ya que se llama de segundo ciclo en la Universidad de Montreal, Canadá. Soy canadiense, viví pues 19 años en Canadá y lo aproveché al máximo. También hice una certificación en gerontología porque lo requería el gobierno canadiense para la atención de la población que pues prácticamente iba creciendo hacia la geriatría, ¿no? Entonces me desempeñé mucho en esa área de geriatría, gerontología. Tengo una certificación en nutrigenética y nutrigenomia realizada en España, una certificación internacional en nutrición deportiva, también realizada en Brasil. Soy vicepresidente de algunas instituciones, una de ellas es Humanities International Foundation, está en Miami, Florida. Soy profesor asociado del New York Holistic School. Es una escuela de medicina natural debidamente registrada en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, miembro de la Sociedad Española de Probióticos, Prebióticos, de la Asociación Mexicana de Nutriología, Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología, medicina funcional, medicina holística integrativa, es lo que hago desde pues, prácticamente hace 25, 30 años, y desde hace 25 años me dedico más que todo a lo que es investigación, uso de suplementos nutricionales, a la parte de educación y a la parte de prevención. Me dedico a la medicina preventiva más que todo, ¿no? Y mediante cambios de estilo de vida, mediante enseñar a las personas a cómo comer más saludablemente de acuerdo a su condición de salud, o si pues no tienen ninguna condición de salud como tal, pues orientarlos en lo que se refiere a una mejor alimentación, ejercicio, la vida como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente pues soy el director de lo que se denomina el Wellness Team de la compañía VidaFi, que es la compañía que comercializa este producto, es uno de ellos de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y para poderles conversar un poco de este producto, tengo que comenzar con un poco de historia, ¿no? O sea, y la historia parte de la planta de la cúrcuma, que es una planta herbácea de la familia de las zingiberáceas, es de familia del jengibre, por eso suena más o menos parecido a ginger o a jengibre. Es nativa de la India.
La conocemos por su color amarillo naranja intenso, su sabor es amargo, picantoso, ligeramente astringente. Se utiliza pues en la comida, sobre todo en la comida de la India, comida asiática, donde el curry es el plato fundamental que contiene cúrcuma. Y la cúrcuma también posee numerosos fitoquímicos que le brindan propiedades para la salud, ¿no? Esto es algo bien interesante porque se remonta el uso de la cúrcuma a la medicina ayurveda en la India. La medicina ayurveda es la medicina más ancestral del planeta, tiene más de 3000 años y es ampliamente considerado como una forma de sanación, ¿no? Hay alguien que tiene un micrófono prendido por ahí, si puede verlo para ver si lo pone en mute, le da el microfonito y se apaga. Perfecto. Sí, esto de la tecnología también hay que estar pendiente de muchas cosas, del micrófono, de la cámara, de todo, ¿no? Pues bien, la medicina ayurveda, la medicina de la India, notaba que esta cúrcuma, esta raíz de cúrcuma actuaba como antiinflamatorio, lo utilizaban para limpiar el organismo, como analgésico también, masticado, antitumoral, digestivo y hasta antibacterial. Y eso lo denotan pues las investigaciones que hablan sobre el origen pues de el uso de la cúrcuma en la medicina ayurveda, ¿no? Pero los investigadores se han dedicado a ver, bueno, qué es lo que tiene esta raíz, qué es lo que funciona, debe tener algunos componentes activos a los cuales pues se le atribuyen estas propiedades, pues vamos a investigar, ¿no? Principalmente pues se trata de un alimento tiene un valor nutrimental o un valor nutricional, con carbohidratos, grasas, proteínas, los macronutrientes, algunos micronutrientes como minerales en su mayoría, vitaminas muy pocas, algo de vitamina E y algo de complejo B. Y lo más interesante son los otros componentes que contiene. Contiene varios componentes interesantes, entre ellos los curcuminoides, están también las turmeronas y otros componentes, ¿no? Realmente los que nos interesan en este momento son el grupo de los curcuminoides, donde destacan la curcumina 1 o curcumina, si se le llama, la curcumina 2 o demetoxicurcumina, curcumina 3 bisdemetoxicurcumina, curcumina 4 tetrahidroxicurcumina, ¿no? O tetrahidrocurcumina. De todas estas curcuminas, pues los investigadores, al analizar un poco la formulación química, pues hallaron que la que contenía, pues, las características para que le podemos decir que sea el componente bioactivo principal es la curcumina 1, aunque la curcumina 2 y 3 también comparte ciertas características interesantes, pero realmente el componente bioactivo principal de la cúrcuma o turmérico de la raíz se llama curcumina. Estas curcuminas, igual que los curcuminoides, son compuestos fenólicos y son lipofílicos. Entonces eso ya por ahí tenemos una idea de cómo va a ser la farmacocinética de esto. Igualmente tiene una actividad antioxidante porque es un polifenol con actividad antiinflamatoria, tiene efecto hepatoprotector, previene la aglutinación de plaquetas y mejora también la circulación al protegernos contra la arteriosclerosis y también se ha utilizado en la prevención del cáncer, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo en cada lámina lo pueden ver abajo de cada lámina en la referencia bibliográfica del paper que está citado. Esta investigación o esta información fue extraída de una revista pues que se llama Review of Effect of Human Health en Food, es una revista de Suiza, año 2017, ¿no? Algo bien interesante de notar es que de 1 kilo de raíz de cúrcuma solamente podemos extraer un 3%, que es 30 gramos de curcumina. O sea que hace falta bastante cantidad de raíz de cúrcuma para poder tener nosotros el componente bioactivo principal que se llama curcumina, ¿no? 1 kilo de raíz son 30 gramos de curcumina. Eso es un primer concepto, ¿no? Luego, analizando un poco las investigaciones, resulta ser que hay informes de investigaciones referente a la cúrcuma y a la curcumina. De hecho, en el mes de mayo del 2021, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos registró cerca de 261 ensayos clínicos ya terminados en el uso de la curcumina en varios problemas de salud, en varias patologías. El hecho es que si uno busca en Google Scholar algo como Curcumin Research, investigaciones en cúrcuma,
o en curcumina, fíjense que podemos ver 402.000 resultados diferentes. O sea, realmente la investigación es bien extensa y eso nos da mucho que pensar. ¿Por qué hay tanta investigación con la cúrcuma o la curcumina? Y me consigo con este estudio que apareció en la revista Moléculas, año 2019, bien interesante porque es como un tipo metaanálisis, pero más bien de estudios, de manuscritos que tengan que ver con los estudios de la curcumina y su análisis bioestadístico. Entonces fue publicado en el 2019, se analizaron 18.036 manuscritos médicos con un inicio, una fecha de inicio en 1970 hasta 2018. Esto es particularmente interesante porque se pueden ver que los términos, los 20 términos más utilizados en estos abstracts, en estos papers, en estas investigaciones, pues en la mayoría era la curcumina, con un 76.1%. O sea, realmente hay investigación de curcumina. Y los términos más recurrentes cuando se busca, pues está la curcumina, pero aparece también unas palabras interesantes como estrés oxidativo, como nanopartícula y como inflamación. O sea que se están realizando investigaciones del papel de la curcumina en estrés oxidativo, en procesos inflamatorios. Algo tiene que ver por ahí las nanopartículas, que me suena algo así como nanotecnología. Hay también en Alzheimer, etcétera, ¿no? El hecho es que si vemos a partir de los años del 1990, 2000, 2010, vemos algunas cosas comunes. Por ejemplo, antioxidante, o sea, la curcumina y la relación con su potencial antioxidante. La inflamación comienza a estudiarse más o menos a partir del 2010. Igualmente las nanopartículas también se estudian a partir del 2010 y que tengan que ver con la curcumina, ¿no? Igualmente la biodisponibilidad ya aparece en los estudios clínicos a partir aproximadamente del 2010, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante. Lo otro interesante es que el estudio divide a toda esta investigación por países: China, India, Estados Unidos, Irán y Italia. Estudios realizados en cada país. Y fíjense que todos los países pues tienen en común curcumina porque es el factor común, pero todos tienen en común, no importa el país donde se realizó el estudio, la inflamación. El término inflamación o que algo tenga que ver con inflamación, y todos están estudiando con nanopartículas. O sea, esto nos llama poderosamente la atención, la inflamación y las nanopartículas. Y es que resulta ser que ya en el año 2019, el International Journal Molecular Science, una revista de mucho prestigio, publica un artículo científico muy interesante donde ya se vislumbra el papel de la curcumina como tal en procesos metabólicos. ¿En qué sitio? ¿Dónde actúa exactamente? ¿Y qué metabolitos exactamente toca? Entonces ahí vemos que su potencial antiinflamatorio, antioxidante, se debe principalmente a que tiene un efecto en disminuir la inflamación, porque tiene un efecto de disminución del estrés oxidativo, igual que disminuye el MAPK y otras moléculas que tienen que ver con inflamación. Igualmente, tiene que ver con el factor de necrosis tumoral kappa beta, que está implicado en la respuesta celular frente a estímulos como el estrés, como pues reacciones de antígeno-anticuerpo, etcétera, ¿no? Igualmente la ciclooxigenasa también tiene una acción a través de la expresión de la ciclooxigenasa que tiene que ver con procesos inflamatorios. E igualmente el factor neurotrófico derivado del cerebro, que está correlacionado con una supervivencia neuronal, o su papel como antioxidante a través de complejos enzimáticos como la superóxido dismutasa, que es un protector intracelular, o la glutatión peroxidasa, que cataliza reacciones de oxidación. Entonces, es bien interesante ya saber que esta molécula curcumina interviene en pasos metabólicos claves que tienen que ver con inflamación y oxidación, ¿no? ¿Y por qué es particularmente importante esto? Porque hay otras investigaciones en paralelo, como esta que apareció en la revista Nature Medicine Perspectiva, donde habla sobre la inflamación crónica como la etiología de diversas enfermedades a través del ciclo de la vida, o sea, del envejecimiento como tal. Y es que este estudio también fue publicado en la revista Nature Medicine, donde vemos
Este engranaje yo lo traduje al español para que sea un poco más sencillo y lo veo bien interesante porque hay un engranaje a la izquierda de sus pantallas que es la causa, las infecciones, la inactividad física, la obesidad, la disbiosis intestinal, que tanto se está hablando ahorita de disbiosis intestinal, la alimentación inadecuada, el estrés, la angustia, los problemas, el no dormir bien, los tóxicos medioambientales, todo esto mueve ese engranaje que mueve otro engranaje que se llama inflamación crónica sistémica o inflamación crónica de bajo grado, que es la que mueve el gran engranaje de las consecuencias. Empezamos entonces a ver procesos como síndrome metabólico, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, osteoporosis o hasta inmunosenescencia, envejecimiento inmunológico, ¿no? Y es que todas estas patologías tienen un componente inflamatorio. Todas tienen un componente inflamatorio de base o estrés oxidativo. Todas tienen algo en común. El hecho es que esto también fue documentado en revistas muy reconocidas como los Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York, donde hablan sobre la inflamación y procesos degenerativos asociados a la edad, o publicaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, donde hablan que en este artículo sobre comprendiendo un poco de la inflamación crónica y ahí pues en ese artículo se puede ver subrayado abajo que la inflamación crónica o inflamación de bajo grado está asociado con varias condiciones de salud, varias patologías como enfermedades cardiovasculares, cáncer, artritis, enfermedad de Crohn, etcétera, 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 ¿no? O sea, tienen un carácter inflamatorio. Y por otro lado, aparecen publicaciones como esta, año 2020, bastante reciente, de Reino Unido y también de investigaciones de Monterrey, en México. Se unen varios institutos de investigación y dan esta investigación interesante sobre el estrés oxidativo y la inflamación como factores que pueden estar causando o propiciando problemas cardiovasculares, y esto fue un estudio en pacientes con nefropatía, ¿no? Entonces estamos hablando que el estrés oxidativo tiene que ver con inflamación, bien sea a nivel cardiovascular, bien sea a nivel renal, y pues ahí hacen el análisis completo de todo esto. Muy interesante, solo se los muestro para que vean que los estudios van hacia la búsqueda de inflamación, búsqueda de estrés oxidativo, ¿no? Y de hecho, este otro estudio de la revista British Journal of Pharmacology está bien interesante porque también apoya el artículo anterior que les comenté sobre la curcumina y todos los beneficios que pudiera tener y cuáles son las moléculas diana, hacia dónde va dirigida la curcumina. Y vemos allí, pues, en varias patologías como inflamatorias, hay varias, problemas metabólicos, problemas a nivel de piel o cardiovasculares o neurodegenerativos o cáncer o hasta problemas de inmunodeficiencia. O sea, en algún punto lo toca la curcumina y es porque pues, es un antiinflamatorio natural y es un bloqueador de estrés oxidativo. Y si todas las condiciones de salud que nombré, todas las patologías tienen un componente base de estrés oxidativo o de inflamación, pues por supuesto que la curcumina tiene algo que ver con eso, ¿no? Pero los investigadores se toparon con un problema. Y es que no importa cuánta curcumina consumas, lo importante realmente es cuánto se absorbe y cuánto llega al torrente sanguíneo, a tus órganos y a los tejidos. Porque no todo lo que come se absorbe. Tú te imaginas que todo lo que uno coma se absorba, eso pues traería también mucho problema, ¿no? Y no solamente que no se absorba, no todo lo que se absorbe llega realmente donde tiene que llegar o donde pensamos que debería de llegar, ¿no? El problema número uno es la muy baja biodisponibilidad de la curcumina. Y eso está también demostrado, está en un artículo año 2007, Molecular Pharmacy. Consumir grandes cantidades de polvo de curcumina, de cúrcuma o de raíz de cúrcuma porque te dijeron que era muy buena, no significa que vas a obtener una concentración en sangre beneficiosa o que vaya a causar algún tipo de beneficio, ¿no? Y los ensayos clínicos han demostrado que la curcumina en sangre
no aumenta gran cosa y no aumenta ni siquiera si tú aumentas la cantidad de polvo de cúrcuma o de raíz de cúrcuma que comas, no, hay factores que impiden o bien sea la absorción o bien sea pues la distribución a nivel sanguíneo de la curcumina, pero el hecho es que no llega a la sangre la cantidad que se espera que llegue, ¿no? Y resulta ser que hay otra investigación que apareció en una revista Drug Metabolics and Disposition, esta es una revista del año 1999, donde demuestran que alrededor del 2% de la curcumina que se toma por vía oral es la que logra entrar a la sangre, es la que logra ir hacia los tejidos. Y también, pues, por supuesto, se ha demostrado que el 98% restante, pues, se conjuga. Se conjuga, es decir, que se metaboliza y los metabolitos son inactivos y esos metabolitos pues se eliminan del cuerpo, ¿no? Si vemos otra revista interesante, Los avances de nutrición, año 2018, pues se titula El problema de la curcumina y su biodisponibilidad y debe haber alguna influencia gastrointestinal que contribuye con este problema y es que la investigación demuestra claramente allí donde están las flechitas que la curcumina tiene muy pobre biodisponibilidad, muchos estudios lo han demostrado. Prácticamente es indetectable en sangre después de consumir 500, 1000, 2000 miligramos de cúrcuma. Y se ha postulado que la absorción es uno de los problemas, el metabolismo muy rápido es otro problema, la inestabilidad química de la molécula es otro problema y la eliminación sistémica es otro problema. De hecho, también coinciden aproximadamente con el estudio anterior que les mostré, que el 90% se va con las heces, se pierde en el inodoro. Entonces, esto hace que los investigadores piensen cómo hacer para que podamos consumir esta curcumina, pero que llegue a los tejidos. ¿Cuál es el problema? Pues el primer problema ya está detectado y esto es un estudio bien interesante que se realizó en la Universidad de Hohenheim en Alemania. Un conjunto de investigadores tuvieron la labor de investigar de qué se trata y por qué la curcumina no llega a sangre a pesar de consumir grandes cantidades de polvo de cúrcuma o de cápsulas de cúrcuma o de mismo de curcumina y se dieron cuenta que la curcumina sufre un proceso que se llama un proceso enzimático, un proceso de conversión metabólica en su fase digestiva y en la fase hepática. Entonces sufre un metabolismo de fase 1 y de fase 2, donde una reductasa pues la reduce a dihidro, tetrahidro, hexahidro, octahidro y metabolitos de curcumina que son inactivos. O hay una glucuronidación a nivel hepático que lo transforma en sulfatos conjugados y se excreta. Entonces, pues la verdad que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Solamente aproximadamente un 2% es lo que puede hacer el efecto que los estudios han demostrado. El hecho es que si lo vemos de otra manera, vemos que la curcumina sufre un primer proceso como es un producto lipofílico, entonces tiene una muy baja solubilidad en agua, pobre absorción con un metabolismo a nivel digestivo y se elimina una buena cantidad. Otra cantidad, un 2%, logra pasar a la sangre y de ese 2%, el 90% es conjugado cuando pasa por metabolismo hepático. Esos conjugados, esos metabolitos inactivos, pues son excretados, bien sea a través de la bilis con las heces o a través pues, de la orina. El hecho es que pues, tiene muy poca cantidad la curcumina para poder actuar. Y ese es uno de los problemas principales. Hay mucha bibliografía que ahí la dejo para que la consulten si alguno quiere consultar algún tipo de bibliografía, ¿no? Así como en resumen, si tomamos 500 miligramos de turmérico, esos 500 miligramos de turmérico, pues según todos estos cálculos, tiene aproximadamente de 10 a 15 miligramos de curcumina, esa curcumina 10 a 15 miligramos, pues vamos a poner que se absorba una buena parte porque está con una formulación muy buena, total que después pasa por el hígado
y tiene el metabolismo hepático, etcétera. Y la investigación ha notado que a la célula como tal, lo que escasamente le estaría llegando es 1 miligramo, ¿no? En todo caso, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. Pero el tiempo es otro problema. El tiempo es otro problema. Este es otro estudio donde se comparó el tiempo que dura la curcumina oral, 500 miligramos oral por kilo de peso, por kilogramo de peso, igual curcumina intravenosa, 10 miligramos por kilo de peso intravenosa. A ver qué pasa. Y se dieron cuenta que, fíjense la gráfica a la izquierda, el puntico blanco es la curcumina oral, pues vemos que aumenta la cantidad de la concentración en nanogramos por mililitro. A los 10 minutos alcanza, más o menos a los 15 minutos, alcanza su máximo, la máxima concentración. Y ahí empieza a caer prácticamente. Igualmente, la intravenosa sube muy rápidamente a una concentración bastante elevada antes de los 10 primeros minutos, pero a los 30 minutos ya empieza a decaer, ¿no? Entonces, no solamente es la absorción el problema, hay otro problema a nivel interno, a nivel metabólico, que causa que la curcumina se excrete del cuerpo y dure escasamente, según los estudios, un tiempo máximo entre 2 y 3 horas, ¿no? O sea que deberíamos consumir para tener algo de la actividad de la curcumina, pues curcumina cada 2 o 3 horas, por lo menos, así como para tener cierta cantidad en sangre, ¿no? Por eso surgieron facilitadores de la absorción de curcumina. Los facilitadores son conjugados. Entonces se hizo un conjugado con la piperina. La piperina se extrae de la pimienta negra, que se sabe que es un inhibidor de la glucuronidación hepática y también intestinal de la curcumina. Entonces, si inhibe ese paso metabólico, la curcumina puede absorberse mejor y también pues sufre un proceso hepático, pero no tan fuerte como el que se esperaba, porque la piperina bloquea ese paso de glucuronidación intestinal y hepática. Bueno, pues la misma Universidad de Alemania hizo los estudios y ahí vemos la curcumina nativa, vamos a llamarla sin piperine, una dosificación de 2 gramos de curcumina, y fíjense que la gráfica no muestra una concentración en sangre significativa. En cambio, cuando le agregan curcumina más piperine, 20 miligramos de piperine, aumenta la concentración en sangre. Antes de la hora tenemos un pico máximo allí, pero luego baja bruscamente. A la hora ya prácticamente bajó casi que como el inicio, y a las 3 horas ya no tenemos nada. O sea, de hecho, otra vez los estudios demuestran que cada 3 horas habría que seguir consumiendo la curcumina mismo si la estamos consumiendo con esta piperina o esta pimienta negra, ¿no? Entonces, estudios como este del British Medical Journal analizó estos datos y vemos que la curcumina conjugada tiene una bioactividad mucho menor que la curcumina libre y se excreta muy fácil por los riñones. Ese es uno de los por qué se excreta muy fácil por riñones. Por otro lado, en otra publicación del Journal of Functional Food, además que la curcumina conjugada también es más voluminosa, la molécula es más grande por el grupo glucurónico S-sulfato. Y entonces es menos capaz de pasar ciertas barreras a nivel de nuestro cuerpo, como la barrera hematoencefálica. Entonces, si estamos consumiendo curcumina con piperine, con pimienta negra, para que nos ayude o ayude a nuestros pacientes con un Alzheimer, por ejemplo, un Parkinson, o simplemente como preventivo, porque escuchamos que era buena para problemas cognitivos, pues olvídense de eso porque no pasa la barrera hematoencefálica, ¿no? Bueno, pues la conclusión de este estudio, y salió publicada acá en Planta Médica, es que la piperina no retrasa la eliminación de la curcumina, igualito se va a eliminar entre 2 y 3 horas. Inhibir el metabolismo de la curcumina por ayudante, por ejemplo, la piperina tiene un pequeño efecto sobre la curcumina. Los estudios en humanos confirman que sí hay un área bajo la curva más elevada, 9 veces, es decir, que hay concentraciones más elevadas con este añadido de piperine que sola. Y también notaron que hay una inhibición de enzimas de fase 2 hepática
que pudiera traer como consecuencias ciertas interacciones con fármacos, sobre todo los que se metabolizan a través del citocromo P450, ¿no? El hecho es, y aquí viene lo interesante de todo esto, es que la Universidad de Hohenheim en Alemania, junto con un grupo de científicos de esa universidad y laboratorios especializados alemanes, se unieron con el Ministerio Federal de la Educación y la Investigación para realizar un estudio científico a gran escala de cómo mejorar esto, ya que la curcumina tiene tantos beneficios. ¿Por qué no buscamos la manera de que nuestro cuerpo lo asimile mejor y que sea más biodisponible? Este estudio, pues el sponsor es el Ministerio de Investigación y Salud alemán, quien participó con pues, un aporte de 1.5 millones de euros para esta investigación. O sea, realmente llevó unos cuantos años y, por supuesto, trajo también grandes resultados, ¿no? ¿En qué se basó primero todos estos estudios? Lo primero es que si la curcumina es lipofílica, entonces vamos a analizar lo que pasa en la realidad. Cuando ingerimos grasas, las grasas sufren un proceso de digestión por las enzimas pancreáticas, pero también sufren un proceso de micelización como consecuencia del vaciamiento de las sales biliares. Las sales biliares causan pues la micelización de las grasas, y esto es lo que facilita que se absorban y que se formen los kilomicrones y pues puedan entrar a los vasos linfáticos, de ahí al torrente sanguíneo, etcétera, etcétera, el metabolismo de las grasas, ¿no? El hecho es que los investigadores dijeron, bueno, pero las micelas pudiera ser una de las soluciones, porque podríamos utilizar formulaciones micelares para ayudar a que la curcumina, que es lipofílica, pues pueda ser fácilmente disuelta en líquidos, pues en agua o en grasas, y esto facilitaría la absorción. Y bueno, pues hicieron las investigaciones. Aquí está el estudio original, no el estudio, sino una foto original pues del estudio, donde empiezan a hacer las investigaciones de la formulación micelar de la curcumina, donde lo vemos en una molécula como la que ven arriba, un corazón lipídico envuelto en una estructura micelar parecida a las sales biliares, que le confiere a la curcumina una característica anfotérica, es decir, que se puede disolver fácilmente en agua o en grasa, ¿no? Entonces, pues realizaron los estudios y dijeron, bueno, pues vamos a ver si esto sirve, porque hay otra cosa que viene después, que se las voy a comentar, otra tecnología aparte. Estas investigadoras de la Universidad de Alemania hicieron un estudio aleatorio, simple ciego, con 24 personas, 13 hombres, 11 mujeres, ahí está la edad, y consumieron 500 miligramos de curcuminoides, que era curcumina, de metoxicurcumina y bismetoxicurcumina, una combinación, porque pensaban que hay que mantener la correlación igual como está en la naturaleza, asimismo en ese porcentaje que está en la raíz de la cúrcuma. Y pues a manera aleatoria dividieron a las personas que participaron. Un grupo recibió curcumina nativa, es decir, sin ningún tipo de tecnología, y la otra recibió curcumina micelar con BioMS, que ya les voy a comentar que consiste todo esto, disuelta en un jarabe. El hecho es que se realizaron exámenes de sangre y también parámetros a nivel de hígado y de función renal y de lípidos para ver si no había algún tipo de problema, ¿no? El hecho es que notaron que rápidamente aumentaba la concentración en sangre en nanomoles por litro a unos valores bastante, pero bastante elevados, con la presentación de BioMS tanto en hombres como en mujeres. No así en el grupo que consumió curcumina nativa, que fíjense que es en azulito o en violeta y está abajo, está pegado a la curva, ¿no? Ni siquiera lo notaron vestigios en sangre. De hecho, si lo catalogamos como mujeres y hombres, vemos claramente pues las concentraciones en sangre tan elevadas, de casi
2.000, 3.000 nanomoles por litro en el caso de los hombres y casi 4.000 nanomoles por litro en las primeras 2 horas en mujeres y escasamente la curcumina nativa no llega ni a 3 o 4 nanomoles por litro. O sea, 3 o 4 nanomoles contra 3.000 o 4.000 nanomoles por litro. O sea, realmente la diferencia es notable. Ahí se nota pues que realmente la micelización fue un parteaguas de todo esto y logró el objetivo que se absorbiera. Pues hacen la tabla de parámetros farmacocinéticos con el área bajo la curva de la nativa versus la micela, la concentración máxima, pues ahí la vemos, concentración máxima en nanomoles por litro, la nativa escasamente 5 en mujeres y 10 en hombres, y en cambio la micelar 3.700 o 2.600. O sea, realmente es algo bien interesante. Y el tiempo máximo, la nativa, pues su tiempo máximo son de 7.6 horas en tener su concentración máxima, o sea que es muy lenta, y en cambio la micela es en 1.1 o 1.2 horas. O sea, realmente pues fue un estudio que demostró que esta estructura micelar es la diferencia, pero no solamente es una estructura micelar. Ya les voy a comentar que hay otra tecnología aparte unida a todo esto. ¿Qué significó eso? Que esta curcumina que se utiliza en este producto, Nanofy, es por lo menos 277 veces, vamos a decir 185 veces en promedio, más biodisponible que cualquier cúrcuma del mercado, demostrada con estudios clínicos, ¿no? ¿Y qué pasó con los parámetros renales o de función de biomarcadores renales o hepáticos? Pues con la presentación que dieron, con la cantidad que dieron de 500 miligramos nativo micelar, no hubo ningún tipo de cambio en los biomarcadores, o sea que realmente es muy segura, tanto a nivel de función renal como función hepática, prácticamente comparado con pues, la curcumina nativa normal, y no causa ningún tipo de alteración de parámetros bioquímicos, ¿no? Otro de las interrogantes de estos investigadores es si atravesaba tejido, si llegaba a tejido, y sobre todo le pusieron un reto. ¿Qué pasará a cerebro? Vamos a ver cómo actúa en un glioblastoma y vemos qué pasa. Pues tomaron pacientes con glioblastoma, mujeres y hombres, ingirieron curcumina en micela 3 veces por día por 4 días antes de la cirugía de resección del tumor. Tomaron una dosis de 210 miligramos, en total fueron de 840 miligramos de curcuminoides, y se analizó los curcuminoides en el tumor con la biopsia y en sangre. Y los resultados arrojados fueron bien interesantes. Las concentraciones en tumor fueron de 56 nanogramos y las concentraciones en suero cuando lo tomaron son 253 nanogramos por mililitro. La relevancia clínica de todo esto es que las concentraciones en tumor previa a la ingestión de 8 gramos de curcumina nativa, no se notó, pero en cambio con curcumina micelar las concentraciones fueron muchísimo más elevadas, y se consiguió tanto en tumor, detectable curcumina en tumor, como también en sangre. Así pues que dedujeron en conclusión que la curcumina nativa se absorbe mal y se excreta muy rápidamente, que la solubilización en forma de micelas aumenta la absorción en un promedio de 185 veces. En consecuencia, pues esta curcumina micelar puede permanecer en tu cuerpo por más tiempo con una pequeña dosis. Se puede cuantificar en tumores cerebrales cuando se administra como presentación micelar. No se presentaron efectos adversos, y aparte de eso, pues su biodisponibilidad es muy superior a una curcumina nativa, ¿no? Este estudio está publicado también. Les hice como un resumen. Aquí está la publicación del estudio alemán, de la Universidad de Hohenheim en Alemania, los diversos organismos que participaron, los investigadores principales
que fueron Cristina Shibor y Franz Sank, son uno de los investigadores principales y está disponible totalmente para que lo puedan estudiar, ¿no? De hecho, hay otros estudios interesantes que se sumaron y fíjense que una cápsula de cúrcuma cualquiera de mercado son 500 miligramos, tiene 17 miligramos de curcumina. Una cápsula, si uno la ingiere y hace una prueba de sangre, no nota nada en sangre, no hay una cantidad significativa. Empezaron los científicos a aumentar progresivamente y se dieron cuenta que cuando ya se consumían 14 cápsulas, es decir, 6.75 gramos, ya empezaba a notarse una concentración máxima de 7 nanomoles por litro. En cambio, este producto Nanophy, que es curcumina micelar con nanotecnología, esa es la otra tecnología, de 500 miligramos, que son aproximadamente 10 gotas, que es aproximadamente 32 miligramos de curcumina, esas 10 gotas elevan en sangre la concentración a 3.228 nanomoles por litro. O sea, realmente la diferencia es pues notable, ¿no? Y el otro aspecto, la curcumina pues nativa, en 3 horas ya se elimina. La curcumina de Nanophy, que es micela solubilizada con nanotecnología, tienen hasta 24 horas en el cuerpo con una concentración bastante elevada, ¿no? Entonces, así como en resumen, lo primero que se hizo con esta molécula desde el punto de vista tecnológico es envolver la curcumina, que es una molécula liposoluble, en una cubierta hidrosoluble. Con eso, pues, se le da la característica de micela. Pero por otro lado, ¿qué causa la micela? La micela le da protección y así puede pasar por el tracto gastrointestinal sin sufrir, pues, los embates de las enzimas. Tiene mejor absorción, mejor solubilidad en sangre y mejor biodistribución en el organismo. Por otro lado, los investigadores hallaron que si reducían de tamaño la molécula con la aplicación de algo que se llama la nanotecnología, logran una molécula de 30 nanómetros con la misma estructura micelar y más o menos para que entren en contexto, un cabello mide 50.000 nanómetros de grueso, un cabello 50.000 nanómetros y la curcumina micelar 30 nanómetros. Si lo vemos en la escala más o menos de la nanotecnología, esa proporción o ese tamaño está entre el tamaño de un virus y de una bacteria. Es un poco más pequeño que un virus y más grande, perdón, más pequeño que una bacteria y más grande que un virus. Es la nanoescala. La nanoescala está entre 10 a la -9 y 10 a la -7 aproximadamente. Entonces ahí entra precisamente esta molécula de la nanocurcumina micelar. El hecho es que esa estructura nanométrica le confiere otras propiedades. Esto es lo interesante de la nanotecnología. Le confiere otras propiedades interesantes a la molécula. Uno favorece la biodisponibilidad. Otro es la que le da el tiempo de vida media más largo, más prolongado. Es la que facilita que atraviese las barreras, como la barrera hematoencefálica, otro tipo de barrera. Es la que le da la mejor biodistribución. La eficacia y hasta la tolerancia es mucho mejor cuando es micelar. Entonces, al final queda un producto como el que ven acá. El Nanophy cúrcuma con vitamina D es un producto de investigación, un producto con 3 patentes alemanas, donde la planta de manufactura en Alemania tiene certificaciones halal, certificaciones kosher, certificaciones de análisis de puntos críticos, tiene prácticas de buena manufactura, no es orgánicamente modificada, la planta no cuenta con ningún tipo de producto alergeno, así que puede ser alergeno, libre de alergeno. Por otro lado, tiene certificaciones y reconocimiento como la Frohman Sullivan, que es un reconocimiento a la excelencia de la tecnología, el Top Profit y otras certificaciones, ¿no? De hecho, este producto tiene potencia, sí, es 185 veces más biodisponible que cualquiera otro del mercado, con concentraciones más elevadas en plasma que otros productos, 7 veces más rápido que cualquier otro producto, confirmado con estudios en seres humanos, con publicaciones científicas demostradas y avaladas por pares. Tiene también certificados de puntos críticos a nivel de laboratorio.
Los curcuminoides utilizados son 95% curcuminoides puros, de la más alta pureza, con control de calidad de todo tipo de nivel. Igualmente, se trata de hacer algo que sea biomimético, y eso significa imitar lo que hace más o menos la naturaleza. Las micelas es lo que nuestro cuerpo reconoce. Entonces vamos a convertirlo en micelas de una vez. Fue lo que dijeron los investigadores. Una cúrcuma original orgánica, donde no utilizan pesticidas ni ningún tipo de químico, donde no utilizamos productos como piperina, y que tiene una absorción natural totalmente como pues en la naturaleza se consigue. Es un producto que podríamos catalogar como premium por la calidad farmacéutica que tiene en cuanto a su investigación, a su proceso de elaboración, su fabricación y todas sus características, ¿no? Muy seguro porque está confirmado por estudios clínicos, confirmado por certificados a nivel de Alemania que lo garantizan. La materia prima es de calidad, y aparte de eso tiene carácter GRA. Carácter GRA significa, según la FDA americana, generalmente reconocido como seguro. O sea, realmente la curcumina es un producto muy seguro y le dan esa connotación GRA. Tiene alianzas también el laboratorio que produce este producto en Alemania con, por supuesto, el Ministerio Federal de Educación y la Investigación Alemana, la Universidad de Hohenheim, Molecular Nutrition Food Research, y hay otras como la Universidad de California, también la UCLA se está uniendo, y varias otras instituciones, ¿no? Hay membresías también que el laboratorio de investigación tiene, diversas instituciones, más que todo a nivel europeo. De ahí es donde viene estudios clínicos publicados y que lo pueden buscar en la Biblioteca Nacional de Medicina, como este de Cristina Schibor y Franz Zank. Y otra ventaja adicional es que los investigadores notaron que a nivel mundial hay una carencia de vitamina D, sobre todo en países nórdicos, países que sufren inviernos. Pues hay una disminución de la síntesis de vitamina D en la piel, y hay problemas con eso, ¿no? Entonces, también notaron que el colicalciferol, que es la vitamina D3, tiene el mismo problema de absorción. Es una sustancia lipofílica que no se absorbe tampoco muy bien. Entonces, añadieron una poca cantidad. La formulación permitió que añadieran una poca cantidad de vitamina D para apoyar un poco a esta carencia mundial de vitamina D. Así que Nanofy aporta 360 unidades internacionales de colecalciferol por cada 10 gotas. Eso significa que contribuye con el 60% de la dosis diaria recomendada de vitamina D bajo la formulación BioMS, biomicelas solubilizadas con nanotecnología. O sea que se debe absorber mejor y debe de llegar a los tejidos en una mejor concentración. Pero esos estudios todavía están en proceso. Permíteme presentarle rápidamente, muy rápidamente, quiénes son los investigadores detrás de este producto. La primera es Cristina Schibor, un PhD con un PhD en ciencias nutricionales de la Universidad de Hohenheim. Tiene varias investigaciones, tiene mucha experiencia profesional con certificaciones y premios de reconocimiento. Tiene muchos artículos publicados en diversas revistas como las que vemos allí en la pantalla, pues para tener investigación y artículos publicados, pues la verdad que hay que ser muy bueno. Aquí hay otra de las listas. Tiene también capítulos en libros publicados. La mayoría de sus investigaciones van en el campo de la nutrición, en el campo de la curcumina, de los carotenoides, los polifenoles y todo lo que tenga que ver con los fitoquímicos, fitonutrientes. De hecho, hay artículos como este Food Functionality o Biofunctionality, donde también interviene, y ahí está el profesor Jan Frank, que también es un PhD, con muchas publicaciones. Es un profesor de ciencias de los alimentos, también de Suiza y Alemania, y tiene también mucha experiencia profesional de doctorado y postdoctorado, investigaciones, revistas donde contribuye como escritor
afiliaciones a múltiples organizaciones, más que todo a nivel europeo. Y finalmente la pregunta es, pues, ¿cuánto tomo yo de este producto? ¿Cuánto le digo a mis pacientes que pueden tomar? Pues ya vimos que con muy poca cantidad logramos una alta concentración en tejido. Entonces, 10 gotas es suficiente. Con 10 gotas de este producto estamos cubiertos, vamos a decirlo así. Este producto tiene dos versiones. Nanofy Cúrcuma con vitamina D, que está disponible en México, en Estados Unidos, en Dominicana, en Colombia también, y ya está disponible pues en Perú y en algunos otros países se está haciendo llegar para que lo vayan conociendo. Y el otro es la Cúrcuma Plus. Cúrcuma Plus es exactamente igual, solo que tiene un añadido de vitamina C y de jengibre. Más que todo para apoyar un poco a la parte gastrointestinal por el jengibre y su efecto a nivel gastrointestinal y su efecto pues a nivel también del sistema inmunológico. Por eso se creó esta otra formulación que solo está disponible por el momento en Estados Unidos, ¿no? Pues bien, hay una ficha técnica, por supuesto. Si están interesados, se la hace llegar. La ficha técnica del producto es un producto natural. Por consiguiente, no esperen una ficha técnica de un fármaco. No es un fármaco, no es un medicamento, es un producto natural con calidad farmacéutica, que es muy diferente. Donde hay mucha investigación ya en nanocurcumina, y vemos, y se las voy a pasar muy rápidamente, estudios de dosificación y farmacocinética con curcumina en nanopartículas. Este otro particularmente interesante porque fue realizado con investigadores mexicanos, formulaciones de nanopartículas de curcumina para problemas cerebrales, enfermedades a nivel cerebral. Investigan Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y varios otros patologías a nivel de cerebro. Igualmente hay otro como la curcumina en enfermedades cardiovasculares, el efecto de la curcumina en diabetes mellitus, que también tiene que ver con el papel de la curcumina en nuestro estrés oxidativo y en impedir la progresión de la diabetes hacia neuropatía o problemas de nefropatía diabética o disfunción endotelial. Otro artículo ya más hacia este año y muy correlacionado con lo que estamos pasando ya y vivimos por un tiempo, la curcumina como un potencial tratamiento para el COVID-19. Es un estudio que se realizó in vitro. ¿Puede la curcumina en nanosistema ser el próximo agente antiviral contra el COVID-19? Este también es un artículo interesante donde se demostró in vitro, in silico es en computadoras, modelos computarizados y también en modelos en animales que tiene cierta acción antiviral y que se acopla al receptor AC2 y tiene efectos, pues por supuesto, sobre las moléculas inflamatorias, las citoquinas, interleuquinas y todas estas moléculas inflamatorias correlacionadas con la tormenta de citoquinas asociada al COVID. Igualmente hay estudios comparativos de curcumina con diclofenac en problemas de osteoartritis, de rodilla, un estudio aleatorio o paralelo, o sea, bien interesante también. Combinaciones de curcumina con quimioterapia, donde se notó que la curcumina, conjuntamente con la quimioterapia, apoya más bien la acción del quimioterapéutico, y no solamente eso, sino que disminuye algunos efectos secundarios de la quimioterapia. La persona puede pasar un poco mejor ese trauma de la quimioterapia cuando hay nanoformulaciones de curcumina añadidas a su tratamiento. Esta bibliografía también se las dejo acá, hay mucha bibliografía al respecto. Como le digo, hay una cantidad de trabajos científicos sobre curcumina, más literatura, y nosotros siempre decimos que a todas las personas que les recomendamos este producto de Nanofy o Cúrcuma Plus, que tienen que tener un estilo de vida saludable. O sea, no puede ser que tomen el producto y por otro lado comiendo lo que sea, no haciendo ejercicio, fumando, tomando alcohol y teniendo un estilo de vida desordenado. No marcha así las cosas, ¿no? Entonces siempre decimos que la persona tiene que seguir un estilo de vida saludable, que tiene que tomar agua, tiene que nutrirse como debe ser, con alimentos reales, hacer ejercicio, hacer meditación, oración, todo lo que ya sabemos para el equilibrio mente, cuerpo y hasta nivel de espiritual, ¿no? Pues bien, los voy a dejar también con una abrebocas allí para un futuro
hay otro producto que tenemos disponible que es una formulación simbiótica. Este es un nuevo tipo de producto, los simbióticos, que es la unión de probiótico con prebiótico y viene aparte con una formulación herbal y magnesio. O sea, realmente es una formulación simbiótica básicamente que va a tener muchos beneficios también para la salud de sus pacientes o de uno mismo, porque yo lo consumo igual mi familia, ¿no? ¿Por qué no? Se llama Symbiofy. Este producto lo presentaremos en una próxima ocasión y pues también podrás disfrutar de los beneficios. Pues finalmente pues pensamos contar contigo en Vidafy. Espero que la información haya sido de su agrado. Como les digo, esto es un inicio, es como un abreboca, pues un comenzar. Luego tendremos oportunidad de pues platicar un poco más o de conocernos un poco más y de hablar un poco más acerca de toda esta maravillosa tecnología. Pues muchísimas gracias por su atención, que pasen un feliz viernes, un excelente fin de semana y pues nos vemos en una próxima oportunidad.